Bienvenidos. Este es un tutorial sobre los productos notables, espero les sirva para su trabajo. Los productos notables son aquellas multiplicaciones algebraicas que cumplen ciertas reglas fijas y que el resultado se puede realizar por simple inspección, es decir, sin tener que realizar la multiplicación. Su aplicación simplifica y sistematiza la resolución de muchas multiplicaciones habituales. Existen diferentes productos notables. El primero de ellos es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Se nos dice que el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado del primer término más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, como se puede ver en esta ecuación. A partir de esta regla se pueden desarrollar muchos ejercicios. Aquí vamos a mostrar dos ejemplos. 3x más 4y al cuadrado. Entonces empezamos con la regla, decimos el primer término al cuadrado, 3 por 3, 9, y x por x, x a la 2, o sea que nos da 9x a la 2, más dos veces el primero por el segundo, 3x por 4y me da 12xy, por 2 me da 24xy, más el segundo término al cuadrado, que sería 4 por 4, 16, y y por y a la 2, en total nos daría 16y a la 2. Es decir, 3x más 4y al cuadrado es igual a 9x a la 2 más 24xy más 16y a la 2. Vamos a mirar otro ejemplo y se cumple exactamente lo mismo. 5x al cuadrado me da 25x a la 2 porque 5 por 5, 25 y x por x, x a la 2. Luego multiplicamos dos veces el primero por el segundo. 5x por 3 me da 15x y 15x por 2 me da 30x. Y luego multiplicamos el segundo término al cuadrado. 3 por 3 me da 9. Es decir, el resultado de 5x más 3 al cuadrado es igual a 25x a la 2 más 30x más 9. Otro producto es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Este nos dice que el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado del primer término menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, como se puede ver en esta ecuación, la cual podemos aplicar para cualquier ejercicio que sea de este mismo tipo. Acá vamos a mirar dos ejemplos y partimos, decimos el primero al cuadrado, 2 por 2, 4, y x por x, x a la 2 nos va a dar 4x a la 2. Luego decimos que es menos dos veces el primero por el segundo, entonces multiplicamos 2x por 9y me va a dar 18xy, y al multiplicarlo por 2 nos va a dar 36xy, más el segundo al cuadrado, es decir, 9 por 9, 81, y y por y a la 2. Eso nos da 81y a la 2. O sea que el resultado de 2x menos 9y al cuadrado es igual a 4x a la 2 menos 36xy más 81y a la 2. Acá tenemos otro ejemplo que nos dice 7x menos 8 al cuadrado. Entonces multiplicamos 7x al cuadrado es 7 por 7, 49, y x por x, x a la 2. Menos dos veces el primero por el segundo, entonces multiplicamos 7x por 8 que nos va a dar 56x, y eso multiplicado por 2 nos da 112x. Por el segundo al cuadrado, el segundo término al cuadrado, que nos va a dar 8 por 8, 64. Es decir, el resultado de 7x menos 8 al cuadrado es igual a 49x a la 2 menos 112x más 64. El siguiente es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Se nos dice que la suma de dos términos multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, como se observa en esta ecuación. Es de resaltar que a y b siempre deben tener el mismo valor. Y acá vamos a mirar dos ejemplos. Entonces tenemos que 5x más 7y por 5x menos 7y, entonces el producto notable nos dice que es el primero al cuadrado, es decir, 5 por 5, 25, y x por x, x a la 2, es decir, 25x a la 2, menos, siempre va a ser menos el cuadrado del segundo,
que va a ser 7 por 7, 49 y por y a la 2. Y acá tenemos otro ejemplo que es 3x más 10 que multiplica 3x menos 10 y nos dice que el resultado es el cuadrado del primero, es decir, 3x por 3x nos da 9x a la 2 menos el cuadrado del segundo, que sería 10 por 10, 100. Es de resaltar que en este producto notable nunca va a dar como resultado a a la 2 más b a la 2. Siempre, siempre el resultado va a ser a a la 2 menos b a la 2. Ahora vamos a hablar del producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Para poder desarrollar este producto notable debemos seguir tres reglas que voy a desarrollar a continuación. La primera nos dice que el primer término del producto es el producto de los primeros términos de los binomios, es decir, x y x son los primeros términos del binomio, entonces los multiplicamos y x por x nos va a dar x a la 2. El segundo nos dice que el coeficiente del segundo término del producto es la suma algebraica de los segundos términos de los binomios multiplicada por el primer término de los binomios. Es decir, a y b son los segundos términos del binomio. Estos dos términos se suman y se multiplican por el primer término del binomio, que sería x. Y el tercero nos dice que el tercer término del producto es el producto de los segundos términos de los binomios. Como dije anteriormente, a y b son los segundos términos del binomio y estos dos se multiplican, a por b. Entonces, yo tener x más a por x más b es lo mismo que tener x a la 2 más a más b por x más a por b. Y acá vamos a mirar algunos ejemplos para poder comprender mucho mejor la solución. Entonces, en el primero tenemos x más 3 y x más 5. Entonces, lo que hacemos es que multiplicamos los dos primeros términos del binomio y x por x nos va a dar x a la 2. Luego nos dice que vamos a sumar los segundos términos de los binomios y tenemos que 3 más 5 nos da 8 y lo multiplicamos por el primer término que sería x, entonces nos da 8x. Y finalmente nos dice que vamos a multiplicar los segundos términos, entonces aquí tenemos 3 por 5 que nos va a dar 15. Entonces el producto de x más 3 por x más 5 es igual a x a la 2 más 8x más 15. Acá vamos a ver otro. Entonces tenemos x menos 3 más x más por x más 5 va a ser igual al primer término al cuadrado, es decir, x por x, x a la 2, más la suma de los segundos términos. Entonces tenemos menos 3 más 5, pero menos 3 más 5 nos va a dar 2. Y este resultado se multiplica por el primer término, que sería x, es decir, 2x. Y luego multiplicamos los segundos términos de los binomios, es decir, menos 3 por 5 y menos 3 por 5 nos va a dar menos 15. Es decir, que el producto de x menos 3 por x más 5 es x a la 2 más 2x menos 15. Otro producto notable es el cubo de una suma o una diferencia, pero para que lo podamos comprender mejor, lo vamos a separar. Entonces vamos a iniciar con el cubo de una suma. Y nos está diciendo que si tenemos el cubo de una suma, esto va a ser igual al primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Y si es una diferencia de un cubo, entonces nos va a decir que es el primer término al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado menos el segundo término al cubo. Para comprender esto mejor vamos a realizar algunos ejemplos. Entonces iniciamos y tenemos 2x más 3y al cubo. Entonces iniciamos 2x lo vamos a elevar al cubo y 2 por 2 4 y 4 por 2 8. Y x por x nos da x a la 3, es decir, 2x al cubo es 8x a la 3. Luego nos dice que es 3 veces el primer al cuadrado por el segundo. Entonces
2 por 2, 4, y x por x, x a la 2. Entonces vamos a multiplicar 4x a la 2 por 3y, y 4x a la 2 por 3y me va a dar 12x a la 2y, pero como es multiplicado por 3, entonces 12 por 3 nos da 36x a la 2y, más, entonces nos dice que es 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, entonces sería 2x por 3 por 3, 9, y y por y a la 2, entonces nos daría 2 por 9, 18, y 18 multiplicado por 3 nos da 54x a la 2y. Y por último tenemos que es el segundo término al cubo, entonces multiplicamos 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27, y y por y me da y a la 3, es decir, 27y a la 3. Entonces tenemos que 2x más 3y al cubo es igual a tener 8x a la 3 más 36x a la 2y más 54xy a la 2 más 27y a la 3. Acá tenemos otro ejemplo que nos dice que 5x menos 4 al cubo. Entonces iniciamos y decimos que es el primer término al cubo. 5 a la 3 me da 125 y x a la 3 me da x a la 3. Entonces 5x elevado al cubo me da 125x a la 3. Luego vamos a multiplicar 3 veces el primer al cuadrado por el segundo. Y el primer al cuadrado me da 25x a la 2. Y 25x a la 2 por 4 me da 100x a la 2. Y 100x a la 2 lo multiplicamos por 3 nos va a dar 300x a la 2 negativo. Luego nos dice que es 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado. Entonces nos va a dar que 4 por 4 me da 16 y 16 por 5 me da 80x y 80x por 3 me da 240x. Y por último decimos que es el segundo término al cubo y 4 a la 3 es igual a 64 porque 4 por 4 16 y 16 por 4 64. Es decir, el resultado de 5x menos 4 elevado al cubo es igual a 125x a la 3 menos 300x a la 2 más 240x menos 64. Ahora vamos a hablar del binomio de cualquier potencia y para eso vamos a utilizar el triángulo de Pascal, el cual tiene muchas aplicaciones, pero en productos notables va a tener la siguiente. Y vamos a partir de dos ejemplos que ya hemos realizado, a más b a la 2. Y decíamos que era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y encontramos también a más b a la 3, que lo hicimos anteriormente, y decíamos que era el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Entonces, cada una de estas potencias las podemos determinar a partir de este triángulo con los valores que se nos está diciendo, como les voy a mostrar a continuación. Es importante también tener en cuenta que cuando las sumas, en este caso a más b al cuadrado, es positivo, todos los valores van a ser positivos, pero si por ejemplo tenemos a menos b al cuadrado o a menos b elevado al cubo, los valores se van a intercalar, iniciando con positivo y yendo en positivo, negativo y así sucesivamente. Aquí encontramos algunas ecuaciones que se pueden deducir a través del triángulo de Pascal, como a más b a la 4 y a menos b a la 4. Ustedes pueden observar que en a más b a la 4 todos los valores van a ser positivos y en a menos b a la 4 los valores se van a intercalar. Lo mismo pasa con a más b a la 5 y a menos b a la 5 y con a más b a la 6 y a menos b a la 6. A partir del triángulo de Pascal se puede deducir cualquier potencia, a la 7, a la 8, a la 10, a la 20, pero esos resultados o esas ecuaciones ya serían muy largas, entonces vamos a trabajar con potencias que no sean tan grandes para que ustedes puedan comprender mucho mejor. Espero que este video les sirva para todo el trabajo que van a realizar. Muchas gracias.